Compartas tú la pantalla, Rafa, para que Ujú. iniciemos con el video de espera de unos 3 minutos. Sí, ¿quieres que ahorita no comparta la pantalla aún? Ah, bueno, sí, sí, sí. No, tranquilo. A ver, vamos a compartir luego la pantalla, ¿sí? Por ahora, bienvenidos, bienvenidas todos a quienes se están sumando. En unos minutitos más comenzamos. Por favor, recuerden que el micrófono no será habilitado. No será habilitado, solamente podrán realizar las preguntas a través de la sección del chat de este stream o a través del Facebook Live que estamos configurando en la página de Parthenon Museum. En unos minutitos empieza el stream por Facebook. Ok. A la gente que no pueda sumarse a este stream a través de Zoom, puedo invitarles a que se sumen al stream de Facebook que está en la página de Parthenon Museum. Amigo Renato, si me ayudas poniendo en el chat su fanpage para que la gente lo pueda seguir. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Ya lo voy a hacer y voy a dar la presentación de Karina en Instagram. Entonces, gracias, Rafa. Perfecto, amigo. Ya nos vemos por aquí. Bien, ya estamos en Facebook también, así que en unos minutitos más comenzamos. Faltan 3 minutos para las 7:30. Esperemos que la gente se siga sumando. Esperemos. Aprovecho y comento a la gente que ya está conectada. eh, es normal que pues alguien a veces que a quien le sobra un poco de tiempo ingrese a este stream e intente hacernos asustar o quieren lo que se llaman troles. Así que no se preocupen cuando esto suceda. Será identificado el troll y será expulsado de la sala. No es necesario que nadie salga de la sala ni se preocupe. No pueden hacer absolutamente nada más que querer asustarnos, así que no se vayan a desconectar. Bien, vamos 28 personas ya. Estamos ya en Facebook. Bien. Ok, sigue llegando la gente. Vamos a esperar un poco más. 19:29 en un minutito más empezamos con el evento. No se nos vaya. Vemos ya gente conocida. Bienvenido Humberto, gracias por conectarte. Qué gusto verte. Lino Morejón también, Gina Higuera, Gabriel Art, qué gusto verlos por acá. Bienvenidos, bienvenidas. En unos minutitos más comenzamos, ya son 19:30. Así que vamos a comenzar con el video. Recuerden, por favor, que las preguntas las haremos, bueno, la metodología de esta charla va a ser la presentación de corrido y las preguntas y la conversación con Karina serán al final de la presentación. Así que anoten sus preguntas en el chat, en los comentarios de este chat de Zoom o bien en Facebook para las personas que nos están viendo en Facebook. Estaremos también pendientes de lo que suceda por allá. Bien, vamos a comenzar entonces.
Bien, buenas noches con todos y con todas. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy tenemos el gusto de presentar y un poco tener un nuevo formato en cuanto a contenido para quienes han seguido las charlas hasta el día de hoy. Hemos visto bastante de técnica, hemos visto bastante de fotografía desde el punto de vista técnico. Hoy tendremos una charla muy refrescante y es que vamos a revisar la historia de la fotografía cruzado con aspectos mucho más sociales e individuales. ¿Qué es lo que forma al fotógrafo un poco desde el punto de vista de una historiadora e incluso fotógrafa también, ya que tiene un ojo muy sensible e interesante, autora del perfil de Instagram Trashumante Lab, que amigo Renato, si me ayudas, pones el usuario de Karina en el chat. Eh, Karina Rivera López inició y realizó sus estudios en la Escuela de Danza del Conservatorio Superior José María Rodríguez y también en la carrera de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. Ha trabajado en la coordinación de eventos académicos como las primeras y segundas jornadas internacionales de Historia del Arte y Arquitectura y actualmente se ha encargado de la organización y catalogación del Fondo Documental del artista cuencano Eduardo Vega y trabaja también en la elaboración de proyectos de investigación con el colectivo interdisciplinario Laboratorio de Ideas de Cuenca. Bienvenida, Cari, ¿estás por ahí? Si estás con el micrófono habilitado. Aquí estoy, aquí estoy. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo primero, antes que nada, quisiera agradecerte mucho a ti, Rafa, por haber pensado primero la participación para todo este evento que ha tenido gran resonancia durante toda la semana anterior y ahora con esta semana también, ¿no? Y todavía muchas cosas más. Y también agradecerte a ti, Renato, que estás conectado, que básicamente ha sido la cabecilla de todo esto que se está produciendo y que realmente veo que tiene un gran alcance para diversos y distintos fotógrafos y fotógrafas a nivel del Ecuador, ¿no? Entonces a mí personalmente me ha parecido muy interesante porque no solamente estas conferencias están tratando temas técnicos, sino también temas de experiencia, temas de trabajo, que me han parecido súper importantes, ¿no? Entonces, por ese lado, yo me siento totalmente privilegiada de poder participar y en esta noche poderles contar una parte de la historia de la fotografía que de alguna manera he intentado resumirla, porque pensemos que tenemos casi ya 2 siglos de fotografía, y entonces realmente poder trabajar con esto es un poco complicado por la cantidad de información que hay, pero realmente no deja de ser un tema apasionante, ¿no? Genial, genial, Cari. Muchísimas gracias por el tiempo y por ese agradecimiento. Creo que te lo has merecido el trabajo que has hecho. Y yo creo que va a ser muy importante y valioso que nos lo compartas esta noche. Amigos y amigas, recuerden que los micrófonos, para quienes ya ingresaron en estos momentos, los micrófonos no serán habilitados, por lo que sus preguntas, comentarios, si nos escriben, nos dicen desde dónde nos están escribiendo un poco para tener mapeado a dónde estamos llegando, a través de los comentarios, ¿no? Y si llega a suceder, que parece que tenemos bastante gente hoy, si llega a suceder que gente se queda fuera, por favor invítenles a que vean el stream a través de la página de Facebook del Parthenon Museum. Cari, te la dejo toda. Dele, por favor. Muchas gracias, Rafa. Bueno, gracias a todas las personas también que se han dado el tiempo de conectarse, ¿no? En esta noche, en esta sesión, yo he querido utilizar un título que se llama Genealogías de la Luz, Archivo y Fotografía. Les pediré a cada uno de ustedes que esté pendiente como de cada una de estas palabras, porque realmente el trabajo que ustedes verán adelante se tratará un poco del desglose de esto, ¿no? Entonces, me dices primero, Rafa, si se está proyectando la pantalla. ¿Estamos allí? Sí, estamos en la primera diapositiva. Ok. Hablar de la historia de la fotografía, sin duda también es hablar de la conformación histórica de la luz, de su genealogía, ¿no? Para ello me ha parecido interesantísimo para esta charla revisar la introducción y algunos artículos del libro Luz Digital de Sam Kubit,
donde se dice que la luz es universal y profundamente histórica, ¿no? Porque se remonta a los asuntos humanos. Ya les voy a explicar un poquito más esto de los asuntos humanos. Siendo constantemente disciplinada o controlada para sus propósitos. De esta manera, esta genealogía tiene mucho que ver con el dominio técnico de la luz y cómo ésta inició con los primeros habitantes de la Tierra cuando descubrieron el fuego. Más adelante, esta forma de iluminación varió a través del tiempo con la creación de antorchas, velas, lámparas de aceite, hasta alcanzar el dominio de la electricidad que ha permitido y permite hasta la actualidad iluminar de manera más efectiva y ampliada espacios como calles o parques, para luego también iluminar hogares, ¿no? Consideremos en este punto que si pensamos un poco también en la historia del alumbrado público para las ciudades, no sé, de Quito, de Cuenca, fue toda una revolución que llamó mucho la atención para los habitantes, ¿no? Entonces, pensar un poco en esta transformación de la luz, como les he puesto aquí en estas imágenes, desde el aparecimiento del fuego, el descubrimiento del fuego, hasta ya la transformación o obtención de la electricidad, pues es realmente interesante, ¿no? Esta transformación no solo se queda allí, sino que continúa. Más adelante, dice, la transformación de la luz continúa hasta el desarrollo de medios mecánicos como la cámara fotográfica en un inicio, y con ello la capacidad de registrar o atrapar la luz. Más adelante, este proceso se complejiza y a la capacidad de registro se le suma la capacidad de proyección de la luz a través de las cámaras cinematográficas, ¿no? Para finalmente poder atrapar esta capacidad de proyección en una sola máquina que proyecta imágenes y sonidos en uno solo, ¿no? O sea, es como este complemento, ¿no? Y bueno, y luego con herramientas o aparatos mucho más modernos como nosotros tenemos ahora las televisiones. Para mí personalmente leer este artículo sobre la luz y su transformación me pareció muy interesante, ¿no? Porque me permitió pensar en la historia de la fotografía como un proceso vinculado a otras historias y conceptos que intervinieron en los procedimientos a través de los cuales se obtenían imágenes y al mismo tiempo en los equipos que fueron utilizados para ello, ¿no? Entonces, esta historia de la que les estoy hablando trata también del entorno en el cual fueron capturadas y tiene que ver también con la intención del autor, de los autores y la función que debían cumplir. En este sentido, les he puesto aquí tres ejemplos de tres fotógrafos, como es Martín Chambi en el caso de Perú, José Domingo Lazo en el caso de Quito, Manuel Honorato Vázquez en el caso de Cuenca, ¿no? Les he puesto estos tres ejemplos para pensar un poco en la intención o la finalidad que querían tener los fotógrafos respecto a su trabajo, ¿no? En el caso de Martín Chambi, pues pensemos que es uno de los fotógrafos rodeado de todo el círculo intelectual que aportan al movimiento indigenista, ¿no? Entonces, de alguna manera, Martín Chambi adquiere o asume este rol de poder fotografiar a los indígenas de su país, ¿no? En el caso de José Domingo Lazo es un caso muy especial e interesante porque es un fotógrafo que instala su taller a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y se caracteriza porque gran parte de sus fotografías se convierten también en postales y por lo tanto son enviadas internacionalmente o son compartidas, exportadas, etcétera, ¿no? Pero este fotógrafo tenía una idea principal, digámoslo así, que era demostrar a la ciudad de Quito de una forma organizada, de una forma higiénica,
donde nada tenía que ver los indígenas, ¿no? Entonces, en estas dos fotografías que ustedes pueden ver aquí, en la parte de arriba, no sé si tal vez pueden ver mi cursor, pero son tres mujeres, pareciera que son tres mujeres, pero de hecho la persona del medio es un indígena vestido o revestido de acuerdo a la idea que tiene el fotógrafo para complementar su fotografía, ¿no? Vemos tu En cursor, la Cari. segunda fotografía, en cambio, podemos ver hay una especie de manchas que tienen que ver más bien con la invisibilización del indígena, de acuerdo a los parámetros que este fotógrafo plantea, ¿no? Entonces, este caso es súper importante para el Ecuador, creo que para el Ecuador en general y para Quito, ¿no? Sobre cuál era la percepción de este fotógrafo en especial y qué es lo que estaban mirando la gente que no era de este lugar en sus postales, en sus fotografías, ¿no? Y luego, muy posteriormente, he puesto aquí el ejemplo de Honorato Vázquez, que es un fotógrafo modernista cuencano, que más allá de poder retratar tal vez a la gente de su ciudad o a su ciudad mismo, decide investigar otros estilos, pues, digámoslo así, que le permitían dar un toque artístico a su fotografía, ¿no? Entonces, en este sentido, tienen ya otro alcance, tiene otro alcance de utilizar otro espacio, de utilizar otras poses, incluso de la persona que está fotografiando, etcétera, ¿no? Entonces, a esto me refiero con la función que debían o adquirían estos fotógrafos, ¿no? Además, pensemos que estos aspectos poco a poco se van modificando, ¿no? Con el paso del tiempo, porque conforme va avanzando el desarrollo técnico de la fotografía, también cambian las posibilidades del fotógrafo. Pensemos de alguna manera en que al inicio los equipos eran totalmente inmovibles, ¿no? Y totalmente difíciles de mover de un lado a otro, y por lo tanto eso también imposibilitaba el movimiento del fotógrafo y limitaba también su producción fotográfica, ¿no? Entonces, bueno, quería decirles esto. Bueno, de esta manera, con lo que les digo, me parece importante pensar también que hablar de la historia de la fotografía es también hablar de una historia relacionada a los inventores, a los procedimientos, a los fabricantes, a los autores, a una visión artística, progreso técnico y evolución estética, actualmente aplicaciones, ¿sí? No sé, siglo pasado igual, en la comercialización y consumo de imágenes, como lo que les pongo de ejemplo de este fotógrafo Lazo, ¿no? De cómo también tiene alcance sus fotografías también a través del uso de postales, de la difusión en medios. Ustedes pensarán que los medios de difusión son básicamente las redes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no cuentas, o sea, cuando estás en un tiempo donde no tienes redes y cuentas básicamente con los medios impresos de tu localidad, ¿no? Y por último, también es una historia totalmente ligada a la conservación en museos y colecciones, sí, que es una parte importantísima sobre la preservación y conservación que se ha tenido de diferentes colecciones de archivos a nivel general, ¿no? Y en América Latina. Entonces, en este punto, a mí me gustaría mucho preguntar a la gente que está conectada, si alguna vez se han preguntado cómo se hizo la primera fotografía, si han pensado realmente en quién la hizo, cómo la hizo, qué utilizó, para qué la hizo, si la hizo, y este tipo de cosas, ¿no? Pongo esta pregunta porque cuando era pequeña tenía o veía mucho esta serie de los Picapiedra, ¿no? Y me parecía interesantísimo ver cómo en esta serie pues ya había una cámara fotográfica y cómo era el pájaro quien realizaba el retrato, ¿no? O sea, grababa
grababa la imagen en su memoria y luego la podía tallar en la piedra, ¿no? Incluso aquí en la parte de arriba tenemos una imagen de difusión o de promoción de este servicio, ¿no? Pero, sin embargo, más allá de pensar en esto como origen cuando uno es niño, la historia de la fotografía se remonta mucho tiempo atrás, específicamente al periodo comprendido entre 1822 y 1826, cuando Joseph Nicephore Niepce, de 61 años, había capturado su primera imagen sobre una plancha de estaño cubierta con betún, un proceso que en ese momento tomó casi 8 horas, ¿no? Consideremos en este punto que Nicephore era químico y litógrafo de profesión y científico aficionado, que tras varios intentos logró capturar una parte de su espacio, específicamente el patio de su casa, sin la necesidad de recurrir a la técnica litográfica o a un pintor, como se hacía en tiempos anteriores, ¿no? A esta nueva posibilidad, él la denominó la heliografía, que más adelante vamos a ver en qué consiste esta técnica, ¿no? Aquí les voy a compartir la primera imagen, o lo que se conoce como la primera fotografía en la historia de la fotografía. Esta imagen es el resultado de varios años de trabajo de Nicephore, aproximadamente hasta 1826, en donde él ya a través de diferentes experimentos, intentos, había logrado mejorar la nitidez y la fijación de sus reproducciones, ¿no? Posteriormente, asombrado por los avances y resultados del inventor Joseph, un joven dibujante llamado Louis Daguerre se puso en contacto con él, ambos son de Francia, para obtener más información sobre las técnicas heliográficas, ¿no? 3 años más tarde, ambos inventores se juntaron para explorar nuevos y mejores métodos para literalmente avanzar con este invento que nace por la iniciativa de Nicephore y que luego posteriormente se modifica con otros experimentos de Daguerre, ¿no? Entonces, de esta manera, ambos permanecen juntos hasta la muerte de Nicephore, que se da en 1833. Entonces, esta historia es un poco particular también, porque al igual que la historia de la luz, con Tesla y pues se me va el nombre del otro. Edison. Y Edison, pues siempre se atribuye este invento a Edison, ¿no? Y más bien se aísla o se invisibiliza los aportes de Tesla, ¿no? En el caso de la fotografía es literalmente la misma historia, porque años más adelante, cuando Daguerre logra también él avanzar con sus experimentaciones y logra mejorar el invento de Nicephore, pues quien logra este reconocimiento por la creación de este invento es Daguerre y no Nicephore. Incluso posteriormente, cuando este invento alcanza una gran fama, la familia de Nicephore reclama los derechos de autoría de este invento, ¿no? Entonces, bueno, es una parte paradójica de la historia, pero que generalmente suele suceder. De esta manera, bueno, aquí les había puesto un dibujo de Daguerre, ¿no? Porque es interesante cómo en este momento quienes están impulsando el invento de la fotografía están relacionados con la pintura, como es el caso de Daguerre, ¿no? Y entonces están pensando, en este cuadro de aquí, está pensando también en cómo representar a través de la fotografía su espacio, el entorno en el que vive, ¿no? Pero esto les había puesto
esta imagen aquí. Esta es una de las cámaras que se utiliza para obtener vistas al daguerrotipo, ¿sí? Y esta de aquí es una de las primeras fotografías que Daguerre logra realizar ya con su invento perfeccionado y el cual lo presenta justo el 19 de agosto de 1839 a la Academia Francesa de Ciencias, ¿no? Este nuevo procedimiento de tomar o permeabilizar imágenes pasó a llamarse el daguerrotipo y era el único capaz de fijar imágenes de forma permanente. Daguerre, basándose en los métodos de su viejo compañero, utilizó vapor de mercurio en una placa sensibilizada con yoduro de plata como agente revelador, ¿sí? Y de alguna manera logró hacer que esta técnica no tardara más de 30 minutos, a diferencia de la primera fotografía de Nicéphore, que tomaba aproximadamente 8 horas, ¿no? Posteriormente, esta técnica se va modificando e incluso van apareciendo otras personas que también van utilizando los métodos de sus creadores anteriores y la van modificando, ¿no? Entonces tiene que ver mucho para los nuevos inventores el tiempo en el cual se podía obtener esta imagen, ¿sí? En este sentido, como ya les había dicho, bueno, tenemos aquí la técnica de la heliografía desarrollada por Niepce, luego el daguerrotipo, que adquiere el nombre de su autor, que es Daguerre, y posteriormente, en 1841, se desarrolla la técnica del calotipo, ¿no? Que es una técnica desarrollada por Henry Talbot, que ya no es de origen francés, sino es de origen inglés, que trabaja también en base a los métodos de Nicéphore y Daguerre, y logra una técnica donde se obtenían negativos que luego se transformaban en positivos al pasarlos a otras hojas. Un método un poco similar al revelado de negativos que nosotros tenemos, pero que más adelante se va a complementar con la técnica del ambrotipo y el ferrotipo que desarrolla Scott Archer en 1851, ¿no? Archer inventó un proceso con una sustancia líquida llamada colodión, con la cual obtenía negativos sobre una placa de cristal en forma casi instantánea, ¿sí? Entonces, con estos cuatro inventores, con estas cuatro personas que trabajan sobre la permeabilización de las imágenes, tiene mucho que ver lo que les decía, en cuánto tiempo toma obturar una imagen, ¿sí? Porque incluso pensemos que para los retratos o las imágenes que obtenía, era imposible que una persona esté en un mismo lugar lleno de luz durante 8 horas, ¿no? Incluso para este método, pues se tenían herramientas específicas para asentar la cabeza, etcétera, para que la persona no se canse, ¿no? Recordemos en este punto que el gobierno de Francia, impresionado por la efectividad del invento de Daguerre, atención y la distribuye al resto de países del mundo. Esta acción no es para nada inocente, ¿no? Porque Francia, de alguna forma, en este momento, intenta posicionarse como una potencia cultural, económica, en general para el mundo. Está en pleno proceso de esa construcción, ¿no? Y la distribución de este invento al resto de países del mundo permitió no solo la circulación del invento, sino también la producción de fotografías en otros lugares, en este caso principalmente en América, ¿sí? De esta forma, esta circulación de este invento llega para
llega de la mano de viajeros, llega de la mano de personas que están documentando el espacio que están visitando, ¿no? Entonces, en este punto, una de las características interesantes de la primera fase de la fotografía fue la enorme movilidad de los fotógrafos que se lanzaron a documentar y ampliar nuevos mercados comerciales, ¿no? Recorriendo literalmente América de norte a sur y abriendo sucursales en las más variadas y distantes ciudades, ¿no? En este punto es importante la función que tienen algunos viajeros que no solamente llegan por aventura a América, ¿no? Sino también llegan para cumplir determinadas funciones que pueden ser delegadas o sino más bien por intenciones de estudio o por intenciones de conocer el nuevo continente, ¿no? Entonces, en este sentido, así muy brevemente, es importante las obras de viajeros donde se registra o se empieza a registrar de alguna manera el espacio físico que ellos están visitando y que conocen en ese momento, ¿no? Y que al final, pues, el archivo de estos viajeros también posteriormente se convertirán en los archivos que nos permitirán a los investigadores conocer el espacio, conocer intenciones, conocer distintas posibilidades de sus viajes a través de sus archivos fotográficos, ¿no? Entonces, tenemos a Ernest Sharton, él es pintor y fotógrafo pionero, que fue impulsado casi por aventura a las costas ecuatorianas con un espíritu muy aventurero, ¿no? Tenemos Ricardo Tossell, que es de origen catalán, que a partir de 1862 pues ya se encontraba en la ciudad de Guayaquil con un estudio y con diferentes equipos que le permitían de alguna forma registrar el movimiento de las personas y de la ciudad en general, ¿sí? Posteriormente tenemos a Alphonse Stubel y Wilhelm Reis, viajeros alemanes especializados en vulcanología, quienes viajaron juntos a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil a partir de 1868. Estos viajeros y estos fotógrafos relacionados al siglo XIX están relacionados mucho también con las limitaciones que les había hablado anteriormente de la fotografía, ¿no? Entonces, tienen y manejan distintas técnicas y incluso adquieren y traen también al continente americano nuevas herramientas para que nuevos fotógrafos, o por lo menos fotógrafos locales, también puedan aprender de estas técnicas, ¿sí? Posteriormente, con la llegada del siglo XX, la historia de la fotografía cobra un nuevo rumbo con la implementación de técnicas y la aparición de modernos fotógrafos que se encargaron no solo de retratar a las personas que visitaban sus estudios, sino también a la ciudad y el espacio físico en el cual convivían. No solo, en este sentido, no solo fue el Ecuador el partícipe de la llegada de este nuevo invento, sino también otros países como México, Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, Perú y, bueno, como les había dicho, Ecuador, ¿no? De esta manera se empiezan a desarrollarse, empieza a desarrollarse la producción fotográfica que más adelante va a dar paso a la consolidación de diferentes archivos que sustentarán los imaginarios visuales de las naciones en construcción o que estaban terminando de construirse para ese momento, ¿no?
Los pioneros de la daguerrotipia y otras técnicas que había mencionado anteriormente en el Ecuador fueron artistas itinerantes y científicos de talante progresista, espoleados por la curiosidad principalmente, que a la par del oficio de fotografiar, fueron también los responsables de generar fotógrafos locales, como les había mencionado, enseñando el oficio en pocas clases, en las que básicamente explicaban sus rudimentos técnicos y, eh, y básicamente pues les permitía difundir y afianzar el revolucionario invento de la fotografía a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿sí? Aquí está. Estos fotógrafos, como les decía, además vendían el material necesario como cámaras, trípodes, placas y productos de fijado y revelado que eran de conseguir en los nuevos estados, en las nuevas ciudades, ¿sí? Y al inicio se nutrían mayoritariamente de una clientela que, que de alguna forma reemplazaba a los pintores miniaturistas, ¿no? Pensemos aquí un poco que antes de la fotografía y antes de que se desarrolle este invento, la principal manera de retratar a las personas era a través de retratos, ¿no?, de las pinturas. Entonces, en este punto surge una conversión de los artistas de la paleta a los artistas de la cámara, ¿no? Y bueno, y es importante también mencionar que los retratos fotográficos, similar a los retratos en pintura, imitaron las poses, encuadres y motivos iconográficos de los primeros, ¿no? Razón por la cual la clase social ávida de eternizarse fotográficamente, pues era la burguesía, ¿sí? A mediados y casi finales del siglo XIX, los fotógrafos se habían afianzado a las principales ciudades del Ecuador, siendo norma habitual fotografiar en improvisados estudios, ¿no? Especialmente lo hicieron en las ciudades de Guayaquil, por ser el puerto económico del país, y posteriormente Quito también por ser la capital. Pero en algún libro que revisé ahora también, Cuenca también tiene un desarrollo temprano de la fotografía, de su fotografía, ¿no? En este sentido, aquí les quería solamente mencionar sobre algunos fotógrafos reconocidos nacionalmente, como es el fotógrafo Lazo, ¿no? Aquí esta imagen que ustedes tienen es una imagen obtenida del diario El Comercio, que era la forma en cómo se promocionaba su taller, cómo se promocionaba su trabajo, ¿no? De alguna manera. Aquí tenemos una foto del fotógrafo y pues bueno, las fotografías que les había enseñado anteriormente, ¿sí? No sé si aquí ustedes ven, se ve con mucha más claridad las dos personas que están borradas en la imagen, ¿sí? En Quito también tenemos otro fotógrafo importante o relevante para el siglo XX, que es Remigio Noroña, quien estará retratando figuras específicas, o sea, figuras de familias acaudaladas y también el entorno en el cual está viviendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el registro y archivo de este fotógrafo más adelante también se utiliza también para el análisis e investigación de estudios urbanos que pueden, en los que puede ser necesario, ¿sí? En el caso de Cuenca, hay la presencia de un fotógrafo realmente interesante y muy conocido sobre todo, que es
Manuel de Jesús, aquí está mal el apellido, es Manuel de Jesús Serrano, ¿no? Que básicamente es uno de los fotógrafos que se dio a la tarea de fotografiar la ciudad, distintos espacios de la ciudad en diferentes momentos, y realmente el archivo que se mantiene de este fotógrafo hasta la actualidad, pues todavía no ha sido totalmente acogido, totalmente estudiado, porque hay un sinnúmero de fotografías que están aquí en Cuenca, que están en manos del Museo Pumapungo, pero que también están en manos de la biblioteca, del archivo de la biblioteca Aurelio Espinosa Pidenquito, ¿no? Entonces, es significativo su firma, ¿no? Su firma que totalmente es identificable, ¿no? O sea, uno la ve y se da cuenta inmediatamente. Esto es como parte de lo que él está retratando, de lo que él está viendo, de lo que él está registrando en este momento, ¿no? En ese momento de la historia. En este sentido, después de ponerles algunos ejemplos y de señalar tal vez la labor muy rápidamente de algunos fotógrafos, es importante también pensar en la ahora cómo el aporte de estos fotógrafos se puede mantener y puede ayudar al desenvolvimiento de distintos estudios y diferentes interpretaciones, ¿sí? Las fotografías representan documentos visuales importantes para la historia de la sociedad, y en este proceso se ha estudiado el trabajo de fotógrafos, de las técnicas que utilizaron, de los temas que se abordaron en las diferentes épocas y la manera en que la fotografía se empezó a relacionar con la estructura tanto política como social en el entorno en el que se desarrollaba, ¿sí? Los archivos de fotografía tienen el poder de desarrollar un debate ciudadano sobre la construcción actual de la identidad, puede ser local, puede ser nacional, puede ser incluso latinoamericana en general, ¿no? Su estudio es importante por dos razones especialmente, ¿no? Porque la reflexión sobre el papel que tiene en el presente la fotografía histórica tiene que ver mucho con las políticas de la memoria y las negociaciones contemporáneas de la identidad, ¿sí? Y de alguna forma, la historia de las fotografías que se construyó hace 20 años, pues necesariamente en este tiempo no tienen que ser las mismas, ¿sí? Por otro lado, la transformación de las relaciones entre los custodios tradicionales de estas fotografías, que generalmente son los museos, archivos, universidades o colecciones privadas, que en este último caso, pues es difícil poder acceder y tienen una dificultad en su difusión, ¿no? Además, el trabajo del archivo y el uso de la fotografía histórica permite no solo el redescubrimiento, la resignificación y los nuevos usos otorgados en la actualidad por parte de una variedad de distintos actores. Como lo dijo Shayarina Monar, que es una persona que está a cargo de un importante archivo en la ciudad de Quito, pues cada persona que pueda ingresar a un determinado archivo le dará una diferente resignificación, ¿sí? Este archivo puede interpretarse no solo de una manera, sino de un millón de maneras, ¿sí? Y de esta manera, pues, es importante acercarse a estas colecciones y archivos desde la mirada de antropólogos, no solo de historiadores, ¿sí? La fotografía histórica no solo es para historiadores, sino también para los mismos fotógrafos que han estado escuchando y han estado participando de todas las charlas, ¿no? de todo este evento. Porque eso también lleva a pensar en el trabajo que están haciendo ahora, en qué es lo que estoy retratando, por qué lo estoy retratando y qué puedo hacer con eso que estoy retratando, ¿sí? De alguna manera. Entonces, en este sentido, respecto a las colecciones de archivos,
Quería mencionarles primero, les había puesto aquí unos ejemplos de colecciones que fueron restituidas o tuvieron la intención de preservarse, como la colección de Teresa Cristina María, que consta de 21.742 fotografías que fueron reunidas por el emperador Pedro II, quien las donó a la Biblioteca Nacional de Brasil, ¿sí? Y que constituye actualmente como una de las colecciones de fotografía más importantes a nivel de América Latina, ¿no? Tenemos también la colección de los hermanos Corret, que actualmente reposa en la Biblioteca Nacional de Lima y el Archivo de Cusco, ¿sí? Y aquí les había puesto este ejemplo tan bonito que es la colección de fotografía del Mali sobre toda la obra de Chambi, ¿no? Y que de alguna forma pues ha tenido también un gran alcance a través de exposiciones, a través de catálogos, la realización de catálogos, etc. En este sentido, o sea, al pensar en el archivo y en la preservación de las fotografías, es importantísimo también pensar en la construcción de digamos, nuevas historias que nos permitan también trabajar con la fotografía histórica, pero también con la fotografía contemporánea. De alguna forma para crear relatos, de alguna forma para continuar con la historia de la fotografía, entre otras cosas, ¿sí? En este sentido, a mí me pareció importante, en el caso de Cuenca, revisar el libro Viaje a la Memoria, Cuenca, su historia fotográfica, de Felipe Díaz Heredia, quien tiene por oficio, no es oficio, tiene por profesión, es doctor. Sin embargo, es uno de los investigadores que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de la fotografía y recopilación de las mismas a nivel del Ecuador. Entonces, por lo tanto, este libro es importantísimo, es una cosa muy grande, un libro muy grande que contiene las reseñas de los fotógrafos más importantes o que se han destacado, ¿no?, dentro de su producción. Aquí también les había ejemplo del estudio y recopilación que hace Coco Lazo sobre la producción de fotografía de, básicamente, si no me equivoco, es su abuelo, que en donde realmente realiza una resignificación, un estudio primero de su obra y luego una contextualización en Quito, ¿no? En el Quito de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿sí? Este libro, este estudio también provocó más adelante el desarrollo de una exposición donde de alguna forma se interpelaron las fotografías de José Domingo Lazo, ¿no? Entonces, un poco les había puesto, y muy brevemente, estos ejemplos para que pensemos también que al momento de hablar de fotografía histórica, de hablar de archivo, no quiere decir esto de que es un solo lugar al cual es difícil de acceder, el cual hay, no sé, distintas fotografías que no tienen autor, que no se trata solo de eso, ¿no? Sino también se trata de dar una nueva forma de interpretar a esas fotografías como tal. Este de aquí es otro de los fotógrafos importantes para Cuenca, que es José Antonio Alvarado, que incluso tiene hasta la actualidad una casa, que es la Casa de la Bienal, en Cuenca, donde se produce en gran parte de sus fotografías, ¿no? Y bueno, y está también retratando ya no solamente
no solamente a su familia con determinadas poses, sino en lo cotidiano, ¿no? En las formas más cotidianas. Y este de aquí, que es realmente una cosa bellísima para el Ecuador, que es el archivo Blomberg, que tiene básicamente la mirada de un fotógrafo extranjero radicado en el Ecuador, que tiene una mirada pero totalmente aguda con distintos aspectos de la ciudad de Quito y en general, ¿no? En general con el uso de diferentes técnicas, diferentes probabilidades y opciones que le podría ofrecer sus equipos y también el conocimiento sobre fotografía, ¿no? Y bueno, no es finalmente, todavía falta una. Este es otro ejemplo, es uno de los ejemplos, de los últimos ejemplos del estudio de un fotógrafo, como es Carlos Andrade. Este libro fue realizado por Alfonso Ortiz, salió precisamente en este año. Y, básicamente recopila la producción fotográfica de Carlos Andrade, que se desarrolla en el Ecuador, pero también en Panamá. Y para que tengan una breve referencia de quién es este fotógrafo, pues es la persona que de alguna forma captura también, no solamente fotográficamente, sino visualmente a través de una cámara, el cotidiano de la ciudad de Guayaquil, de la construcción de los ferrovías, y también gran parte del cotidiano de Quito, ¿no? Entonces es importantísimo. Me parece que a inicios de este año salió todo un documental transmitido por el Coavisa sobre cómo se podían ver estos fragmentos visuales, o sea, en video, de la gente saliendo de las iglesias, de la gente paseando por los parques, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente les había puesto aquí solamente un ejemplo de uno de los proyectos que se desarrolló en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca con tres tesistas, ¿no? Que fue básicamente estudiar la fotografía histórica en determinados espacios de la ciudad que daban como resultado diferentes temas, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, las élites y el poder en la Plaza Mayor de Cuenca, ¿no? Entonces, básicamente fue un ejercicio de reconstruir la historia a través de las fotografías, que es algo realmente interesantísimo para quien le interese, ¿no? Y bueno, esto fue un trabajo que se realizó en tres partes de la ciudad de Cuenca. Fue en la Plaza Mayor, fue en la zona del Barranco y en lo que se conoce ahora también como el Nuevo Ejido, ¿no? Entonces estas tres tesis recopilaron fotografías totalmente increíbles que incluso estaban sin catalogar en el archivo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, y que de alguna forma sirvieron también para que la gente que estaba haciendo esta tesis, que eran tres jóvenes de Cuenca, vayan a Quito, revisen este archivo fotográfico y digan, eso es Cuenca, eso es Cuenca, eso es Quito. y también ayuden al proceso de archivo de la biblioteca, ¿no? Entonces, me parecía interesante ponerles este último ejemplo para entender y comprender un poco el alcance que tiene el uso de los archivos fotográficos, en este caso para las investigaciones. Básicamente esto les había preparado para el día de hoy. Literalmente es un barrido. Yo creo que más bien si hay personas que están interesadas en determinados temas que pueden ser mucho más puntuales, me gustaría mucho saber también, porque ya les digo, primero teníamos 30 minutos, después 25 para la conferencia, entonces habría que acortar todo. Gracias, muchas gracias, Karim. Más bien creo que la información que se ha dado, la gente está, creo, en el filo de sus sillas, escuchándote muy atentamente toda la información. Aquí ya están incitando a irnos al after para seguir conversando de
de fotografía. Ya están citando a Guillermo Lazo, por favor, la mala foto, contrólese un poquito, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar generar el espacio. Creo que Renato estábamos conversando por interno a ver ponencias del nivel y del interés que han generado como la de hoy. Creo que es oportuno poder armar un espacio, un after, ¿no? Un after en el que se pueda extender y conversar un poco más. Cari, genial la charla, el conversatorio, la conferencia que has dado el día de hoy. Yo he recopilado un poco la esencia de ciertas preguntas que se han repetido. No nos vamos a poder extender mucho más debido al tiempo que, aunque no lo crean, ha pasado cerca de 40 y pico minutos. Sí, perdón. No te preocupes, yo creo que más bien todos valoramos mucho el tiempo que has puesto en esta conferencia. Me gustó mucho una de las preguntas que hacían, ¿no? ¿Qué crees tú, o con tu opinión, qué crees que fue el principal motivante para que la gente empiece a querer captar un momento en general? ¿Cuál fue esa intención o esa preintención como para que una persona quiera realmente captar ese momento y tenerlo para sí? ¿Cuál crees tú que fue esa motivación? Allí hay una cosa muy interesante, ¿no? Que es, al inicio puede ser que los fotógrafos no tanto tienen una intención, están fotografiando la ciudad, pero tal vez no son tan conscientes de lo que esa fotografía que toman en ese momento puede causar más adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Cuenca, eh, no sé, cómo justo en plena avenida Solano, que es una de las avenidas principales de la ciudad, pues existía antes una cervecería. Entonces, como el determinado fotógrafo pues toma una fotografía de la cervecería y luego esa cervecería se derriba. Entonces, no tanto tiene la intención o sabe la intención de que, bueno, esto de aquí se puede perder, vamos a registrar, ¿no? Vamos a hacer que no se pierdan, ¿no? Pero creo que un poco la intención de los fotógrafos tiene que ver con esto y tiene que ver también con esta idea de la ciudad o del espacio físico que ellos tienen y en el cual ellos se desenvuelven y desarrollan su trabajo, ¿no? Como les había dicho, con el desarrollo de la fotografía y el paso del tiempo también, las técnicas y los equipos también hacen que los fotógrafos puedan utilizar y participar de otros espacios, ¿no? Chévere, chévere. Muchísimas gracias, Cari. Una pregunta más. ¿Tú crees que herramientas de historiadores sirvan en un proceso creativo de producción de un proyecto fotográfico? ¿Crees tú que hay cruces, ¿no? Entre un proceso creativo fotográfico y las herramientas que puedas tener en archivo para poder generar un proyecto? ¿Qué opinas? Totalmente, totalmente. Yo realmente por acortar el tiempo de toda la exposición no les puse un ejemplo que me hubiera gustado mucho mostrarles, pero en este momento yo, por ejemplo, estoy trabajando en un archivo, es el archivo de un artista cuencano que se llama Eduardo Vega, y ha sido re interesante encontrar cajas, pero cajas de fotografías que pues que de alguna forma guardan un orden, otras que no, pero que de alguna forma permiten o me han permitido a mí, construir la historia personal de este artista, ¿no? Y sin preguntar, o sea, por suerte le tengo cerca a este artista, pero eh, en los momentos cuando no trabajamos juntos, mirar cada fotografía me permite de alguna forma pensar como, bueno, hay una fotografía de él que está de niño en un campo de trigo, ¿no? Entonces es como, claro, me permite pensar también de que no todos los niños en ese momento también tenían esa posibilidad de tener o disfrutar de ese tipo de espacios, ¿no? Está con un terno casi como si se fuera al bautizo. Entonces, me permite también entender de que, pues obviamente venía de una familia eh, acaudalada que no le iba a permitir estar vestido de otra manera, ¿no? Aunque esté en el campo. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es básicamente trabajar a partir de la selección de diferentes fotografías para poder construir un ensayo visual sobre este artista a partir de las fotografías, ¿no?
que es, como les dije, es una forma de poder usar el archivo que se está construyendo, en este caso que se está construyendo, o no sé, puede ser ya con los archivos que existen y que están institucionalizados, eh, pues crear nuevas lecturas a partir del uso de esos archivos, ¿no? Y que, no sé, por ejemplo, eh, habría que pensar, aquí vuelvo a comentar la idea de que no solamente los historiadores o los investigadores son las personas que pueden acceder a los archivos y hacer uso de los archivos, ¿no? Sino en general pueden ser artistas, antropólogos, fotógrafos mismos, ¿no? Que puedan hacer, no sé, pueden trabajar en la intervención de las fotografías, un sinnúmero de cosas que cada uno puede crear o desarrollar, ¿no? Perfecto, perfecto. Creo que tenemos tanto de qué poder hablar y tengo tantas preguntas. No sé si quieres decir algo más. No, con esto No. último que me dices, recordé en este momento un proyecto que había, me parece que de la ciudad de Francia, ¿no? De tomar una fotografía en blanco y negro, una fotografía histórica, y vincularla al espacio actual de esa fotografía, ¿no? Entonces muestras la parte blanco y negro y la parte a colores actual, ¿no? Que es una forma también de jugar con las fotografías históricas, ¿no? Había algo también que me parece que estaba eh, con las fotografías de la Alemania en 1945, si no estoy mal. Entonces puedes jugar también de esa manera y bueno, no sé, hay distintos alcances que puedes tener también con el uso de las fotografías. Estábamos pensando en algún momento con estos tres tesistas que les comentaba anteriormente, poder desarrollar también una aplicación que nos permita desde el celular como tener enfrente no sé, una casa patrimonial, pero que esta casa tenga un código y que también nos remita a su fotografía histórica, podría ser, ¿no? Diferentes alcances y proyectos que se pueden desarrollar, creo, sin dificultad. Genial. Habría que pensar mucho en la creatividad. Exacto, creo que hay un proceso creativo, pero teniendo muchas más herramientas desde el lado de la historia, de los historiadores, del archivo, me parece interesantísimo poder conocerlos para utilizar en los proyectos que se tenga como fotógrafos, ¿no? Me siguen llegando mensajes, algunos están en privado, la mala foto dice que pues le gustaría seguirte en tus redes, nos puedes contar despuesito tus redes cuáles son. Ahorita puse tu personal, pero me falta el de Trashumante, no me sé exactamente el usuario. Te agradecen mucho, realmente la exposición el día de hoy ha sido, me parece que del agrado de todos, nos pueden seguir dejando los comentarios en el chat. Cari, para cerrar, algo que nos quieras contar para cerrar el evento, por dónde te encuentra la gente que quiere seguir tu trabajo, qué es lo que andas haciendo, pues que estás trabajando con el archivo de Eduardo, ¿no? ¿Dónde se puede ver un poco lo que haces? A ver, primero dos cosas. Al inicio tú mismo me mencionaste como fotógrafa y yo realmente todavía tengo ahí mi reparo ante eso porque precisamente y por suerte he tenido el acercamiento a varios libros de historia donde he encontrado muchas fotografías y eso me ha permitido de alguna forma ver también como el ángulo, la luz, las formas de hacer estas fotografías, ¿no? Y ahora actualmente también me ha llevado a pensar en cómo se desarrollaron diferentes técnicas de revelado, ¿no? Que hasta la actualidad pues se mantienen, ¿no? Algunas se mantienen, otras ya no. Entonces creo que de alguna forma estar mirando imágenes, estar utilizando fotografías, estar viendo todo el rato fotografías en el archivo, en los libros, etcétera, te permite también como ir modificando tu mirada cuando tú vas a tomar una fotografía, ¿no? Que es totalmente distinto. Entonces creo que a partir de eso pues he podido tomar algunas fotografías que están compartidas en el perfil de Trashumante, ¿no? Pero con ese breve aviso. y de allí lo otro, pues el trabajo del archivo de Eduardo Vega, que es este artista ceramista cuencano, tiene que ver mucho o parte de ya un trabajo elaborado en la ciudad de Quito,
que, que, eh, que trata sobre la conservación de archivos de diseñadores, arquitectos, son arquitectos, diseñadores y artistas del siglo XX, que lo lleva a cabo la Universidad Católica de Quito a través de dos investigadoras que son Yada Luzardi y Shayarina Monar, quienes básicamente pues, han logrado recopilar algunos archivos importantes sobre, nuevamente les digo, sobre arquitectos, artistas y diseñadores que, pues necesitan un espacio, han necesitado un espacio y que es importantísimo porque pues tú ahora puedes acceder a estos archivos y puedes utilizarlos, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Entonces, el trabajo de archivo con Eduardo parte de este proyecto y pues bueno, ¿no? Ahí un poco pensar también que en la consolidación, en la construcción de un archivo que no puede desarmarse, ¿no? No puede separarse, ¿no? O sea, habría que pensar si, por ejemplo, cada uno de nosotros, y eso me parece importante decirlo, cada uno de nosotros tiene un álbum familiar, por lo menos, que ha guardado desde hace mucho tiempo. Y solamente partir desde ese mismo álbum familiar nos permite crear una historia de nuestra familia o crear una historia de en dónde estuvo nuestra familia, qué lugares visitó, etcétera, ¿no? Entonces, creo que forma parte, ¿no? Forma parte. Las fotografías me parece que forman parte de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto en siglos, en décadas pasadas como actualmente, ¿no? Con esta facilidad que nos da también las nuevas tecnologías y los celulares. Correcto, correcto. Y hay otro debate, ¿no? ¿Cómo conservas fotografías que están de forma tan efímera que por las redes sociales y por la supuesta facilidad de conservarlas al final del día se te terminan perdiendo? Es otra cuestión que tendrán que resolverse las tecnologías de la nube, ¿no? Gracias, Cari. Sí, creo que eso será la parte 10 de la conferencia, porque ahora solo es la parte 1. Sí. Bueno, esperemos seguir teniéndote por aquí, seguir conversando. Por fin, después de mucho tiempo de prometida hasta este tema, pues puedo escucharlo, ¿no? Y quiero agradecer, por supuesto, a las marcas que apoyaron a que estas charlas, a que esta exposición virtual inmersiva, por cierto, amigos fotógrafos y fotógrafas que estén presentes, no se olviden de participar, vayan a la página de parthenonmuseum.com y pueden aplicar para su proyecto fotográfico, ¿no? Lean las bases y tienen todo este mes para aplicar. Quiero agradecer a las marcas 3DBR Design, a Jimbe Ecuador, a la UTE, a fotógrafos ecuatorianos, a Photocrew, acá estoy en modo espejo, Instamid Ecuador, Instituto Tecnológico Babahoyo y el Zurich Arte y Comunidad. Son las marcas que están apoyando y auspiciando estos eventos. Gracias, Cari, a ti por el tiempo, por el trabajo y el esfuerzo que nos has podido apoyar con tanta información tan valiosa. Realmente da para conversar de largo. Lastimosamente no podemos seguir conversando. Así que gracias a todos y a todas quienes están por aquí. Sí, yo creo que realmente, Rafa, la charla de hoy es básicamente es un tanto informativa, pero también como para dejar algunas ideas para los fotógrafos que han estado participando de estas charlas y en general la gente que está escuchando, ¿no? Creo que me parece importante desde ese lado. O sea, que puede ser algo básico, pero muy necesario. Chévere, Cari, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que llegaron por aquí. Pues eso sería todo. No se olviden que el día de mañana tenemos otra charla a las 3 de la tarde y en la noche nuevamente a las 7:30 de la noche. Me van a seguir viendo durante toda esta semana. Yo voy a estar moderando, apoyando desde casita. Quédense en casa, no se irán de vacaciones. Así que muchas gracias. Chao a todos y a todas. Cuídense. Chao, Cari. Gracias.